ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos. Y don Javier, bueno, empezamos con usted haciendo, pues propiamente, tal vez la definición, si se busca un cierre del CONAVI o es una estructura diferente, ¿qué es propiamente? Porque además está el proyecto del Instituto Nacional de Infraestructura. Muy buenos días, don David, doña Laura, don Olman y ustedes, amigos, amigas, televidentes en sus hogares. Año nuevo, problemas viejos, es un poco la problemática que estamos enfrentando en este momento y el deseo de cambio en vista de una oferta electoral que se le hizo a la población costarricense en las últimas elecciones en el año 2014. En virtud de que no solamente en el plan rescate, el mismo informe de los notables, diferentes informes del Grupo Consenso, lo ha planteado también el ANAME en algunos documentos. También el informe del Estado de la Nación desde el 12º hasta la fecha se ha venido indicando reiteradamente año tras año la necesidad y la urgencia que tenemos los costarricenses de que recibamos más a cambio de lo que pagamos en impuestos. Y en el caso concreto del Plan Rescate y el Partido de Acción Ciudadana se planteó el cierre de consejos, cierre del CONAVI, cierre del Consejo de Concesiones y cierre del Consejo de Transporte Público. Vamos para 18 meses de la administración y si bien es cierto el Poder Ejecutivo está trabajando aún una propuesta con la creación del INE, este diputado piensa que el tiempo ha venido transcurriendo y hemos llegado a un nivel en el cual la urgencia, el reclamo popular que sentimos en las comunidades tiene que traducirse en acciones concretas y en este caso particular, migrar de un modelo de CONAVI como consejo con un presupuesto de 520 millones de dólares al año, sobre el cual es muchísimo dinero para recibir tan poco a cambio. Creo que esa insatisfacción popular, esa urgencia que tenemos de que se intervenga la Real Vía Nacional con recursos suficientes y necesarios en una forma eficiente y eficaz, hace que este diputado, junto con otros compañeros y compañeras diputados de otras fracciones parlamentarias, a partir de la próxima semana nos demos a la tarea de juntar votos para que esta propuesta avance y que el CONAVI como tal sea transformado, sea reducido, tenga menores costos, tenga mayor músculo en cuanto a gestión en la parte de vialidad y que sea una Dirección Nacional de Vialidad dentro del MOP como tal. O sea, el MOP fortalecido, el MOP tendría la Dirección esta Nacional de Vialidad, desaparece CONAVI, ¿por qué? ¿Por qué debe desaparecer el CONAVI y ser el MOP más bien el ente fuerte, vital ahí, la máquina fuerte? Sí, bueno, buenos días, don Olman Vargas. Muy buenos días. Nosotros en realidad, tanto en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos como en el Grupo Consenso, hemos venido analizando con muchísimo cuidado toda la situación que se ha presentado con el mal funcionamiento del CONAVI. Digámoslo así, hemos sido muy claros en eso, no ahora, sino ya desde incluso administraciones anteriores. Y desde ese punto de vista se hace absolutamente necesario un replanteamiento del esquema que actualmente está manejando todo el problema de la infraestructura vial en este país. En la administración actual se hizo pues toda una campaña acerca de lo que iba a ser el proyecto del Instituto Nacional de Infraestructura. Fue presentado, sentimos nosotros, muchísimos meses después de haber entrado el gobierno. Eso le quitó viabilidad política. El proyecto que se presentó no reúne todavía las condiciones que uno considera debe de tener un nuevo esquema para manejar la infraestructura. Recibió una grandísima cantidad de observaciones y en este momento pues estamos a la espera de lo que sería la segunda propuesta del proyecto, que en este momento está trabajando la gente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y nosotros hemos colaborado haciendo una gran cantidad de observaciones, así como muchísimos grupos interesados al respecto. Pero bueno, uno siente que en atención a los meses que le quedan a este gobierno ya hay poca viabilidad política para poder aprobar ese proyecto en las condiciones en que está planteado. Desde ese punto de vista eso nos genera una gran preocupación porque el problema lo tenemos ya, hay que resolverlo ya y hay que empezar a tomar acciones realmente en un plazo muchísimo menor de lo que podría ser eventualmente hasta que se aprobara el proyecto del INI. En ese sentido, el diputado Cambronero nos ha presentado su propuesta. Es una propuesta que estamos analizando. Nos parece que tiene cuestiones bastante interesantes, es una propuesta más sencilla, es una propuesta que probablemente podría tener una mayor viabilidad política. Se lo hemos dicho y aquí se lo reiteramos a él, tenemos algunas observaciones que nos parece importante hacer para tratar de mejorar el proyecto, pero a lo mejor podríamos ir en un proceso de transformación del CONAVI más fácilmente que en un proceso de eliminación completa del CONAVI y generación de una nueva estructura que ya solo por el hecho, como está planteado el INI, que es una entidad autónoma, ya lo hace muy complicado desde el punto de vista legal
su aprobación en el ambiente legislativo. Así que pues nosotros estamos analizando esta propuesta que está haciendo el diputado Cambronero, vamos a hacer nuestras observaciones, pero nos parece que podría ser una alternativa más sencilla que la otra alternativa que ha estado siguiendo el gobierno central. Usted ha sido muy duro, don Javier Cambronero. Usted ha dicho un CONAVI que prácticamente son 520 millones de dólares lo que tiene de presupuesto, que lo reparte en 4 empresas. 6 empresas. En 6 empresas. Entonces, hemos visto que desde el año 98 a la fecha, prácticamente que ha sido una institución que ha funcionado como una especie de caja registradora. Ingresan recursos por el impuesto al ruedo, ingresan recursos por lo que son transferencias del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, ingresan recursos de otras vías como lo es también el impuesto a los combustibles, ley 8114, y también con respecto a multas en peajes y sobre pesos y dimensiones. Esto hace que entonces ingresen recursos, se los repartimos a 6 empresas, pero el estado de la red vial sigue siendo prácticamente el mismo. ¿Cuáles son esas 6 empresas? Esas 6 empresas, MECO, Grupo Orosi Siglo XXI, Conanza, Sánchez Carvajal, Hernán Solís, Quebradores del Sur. Esto implica que los costarricenses desde el año 98 a este momento hemos transferido recursos millonarios, 520 millones de dólares al año, solamente para 6 empresas, recibiendo muy poco a cambio. Es de las grandes reflexiones y el clamor popular que hemos sentido en las comunidades de que en efecto hay algo que hacer. En Costa Rica hace muchísimos años que no hay una sola vía que haya sido lastre que en este momento está faltada. Hace muchos años que andamos esa ruta de éxito, de triunfo, que supimos hacer las cosas muy bien en el pasado y que pareciera que nos hemos perdido en los últimos años. Javier Cambronero, dice don Olman Vargas que hay poca viabilidad política para llegar tal vez rápidamente a lo que es el cierre de CONAVI y propiamente la formación del INI, pero que existe un poco más de viabilidad tal vez con su alternativa. Ya usted se la ha presentado a otros diputados, ha podido dialogar con otras fracciones opositoras para ver si realmente existe ese músculo político que podría respaldar este nuevo proyecto. Esta iniciativa de ley ingresó a la Asamblea la última semana del mes de diciembre. Implicaría convencer al Ejecutivo de que en efecto sea convocado como tal. Esto choca con la propuesta que ha venido trabajando el equipo del MOP en aras de que haya un Instituto Nacional de Infraestructura, que implicaría 6 años, porque así lo dice el texto, para que el CONAVI se cierre, creación de una autónoma, y esto pasa por una mayoría calificada, 38 votos, y sabemos muy bien que en efecto hay un grandísimo entrenamiento en la Asamblea en este momento que hace que este tipo de proyectos tengan poca viabilidad. Aquí estamos planteando una propuesta rigurosa, técnica, científica y seria, producto del conversatorio y de la consulta a sectores que nos han indicado por dónde podría definirse una solución a corto y a mediano plazo para obtener mejor éxito en los recursos que estamos invirtiendo por parte de CONAVI. O sea, una red vial de primer mundo, procesos de fiscalización y control que este diputado ha criticado muchísimo, que han sido ausentes, y que países como Guatemala y como El Salvador, mucho más pequeños y con menos recursos, están siendo más eficientes en este momento a la hora de desarrollar obra pública. Como que no fue muy efectivo esa creación del CONAVI, tampoco lo sería un INI autónomo, porque sería esa misma institución casi manejando esos 520 millones de dólares para las 6 empresas. Sí. Así lo ven ustedes, ese es el riesgo que corre. Vamos a ver, el CONAVI ha tenido problemas de gestión. Y es mejor un MOP grande con esa, o sea, ese CONAVI casi que integrado al MOP y todo el control desde el MOP, sería así la idea. Vamos a ver, hagamos una pequeña reflexión antes. Hay esquemas similares al CONAVI en Centroamérica, ya don Javier nombraba 2, como en Guatemala y El Salvador, que se han manejado muy eficientemente, tienen las vías de esos países centroamericanos en muchísimo mejor estado que las nuestras y que trabajan con esquemas muchísimo más pequeños, incluso estamos hablando en número de funcionarios, en sistemas de contratación externa bien dirigidos desde estas organizaciones y han funcionado de una manera mucho más eficiente. Eso es lo que nosotros hubiésemos querido que hubiera sido el CONAVI cuando se desarrolló. Desgraciadamente, por las razones que sean, no fue así, y en este momento es un órgano bastante burocrático, con poca eficiencia, con poco poder de ejecución y con poca capacidad de gestión. Así que definitivamente el esquema hay que replantearlo. Eso es una cosa en la que creo que todos coincidimos. El punto es, y usted bien lo preguntaba, bueno, ¿cómo se replantea? Una posibilidad, la que está planteándose por el gobierno central con el INI, como una nueva entidad autónoma. Otra posibilidad es retrotrayendo el CONAVI a un esquema más ministerio
pero sí dándole una independencia relativamente importante. En esta propuesta se le da un nivel de desconcentración máxima, si mal no recuerdo, y bueno, es una alternativa que bien vale la pena analizar con cuidado. Lo que sí está claro es que no podemos seguir como estamos, eso está definitivamente claro, y que ya el tiempo se nos acaba, ¿verdad? Ya no hay tiempo para seguir viendo a ver qué hacemos en muchos meses adelante. Nosotros vamos a presentar como colegio ahora en el mes de enero un resumen estadístico de lo que fue el año pasado, y bueno, se verá ahí cómo hubo un crecimiento en el nivel del sector de la construcción, pero hubo una disminución en el nivel de inversión de obra pública en el gobierno central. Y eso extraña cuando hay más recursos que nunca, incluso específicamente en el tema vial, hay empréstitos internacionales que han sido dados, que ya incluso están en ejecución, pero que tienen bajísimos niveles de ejecución, porque la capacidad de gestión, tanto en el MOP como en Econavi, ha sido muy poca. Y necesariamente eso genera pago de intereses de compromiso, tenemos una serie de platas ahí que estamos hablando de miles de millones de dólares que están sin utilizarse, y es una absoluta necesidad en el menor plazo posible hacer un cambio de timón fuerte para poder llevar el nivel de calidad en la infraestructura vial a la calidad que la sociedad merece. El CONAVI es un órgano de máxima desconcentración en este momento que maneja muchísimos recursos millonarios. La propuesta plantea que sea reducido a una Dirección Nacional de Vialidad para lo que es propiamente mantenimiento de lo que ya existe. La obra nueva como tal sería dada a la Dirección de Obras Públicas dentro del mismo Ministerio de Obras Públicas. La ley plantea, el proyecto de ley plantea que pase de máxima desconcentración a uno de mínima desconcentración, pero con un régimen de contratación similar a que posee el ICE según la ley 8660, que sin denaturalizar la contratación con los controles de la Contraloría, le permita mayor fluidez a la hora de contratar y mayor capacidad de fiscalización y control, que es el permanente reclamo que hemos tenido. No, Javier, ¿qué dicen las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes? Usted ha sido también muy crítico de la función de don Carlos Egnini, y en cuanto a ejecución de proyectos, el INI pues prácticamente es el proyecto estrella también de don Carlos. ¿Qué dice a la hora de usted replantear esto y tal vez poner prioritario lo que es este cambio de estructura? Claro, nosotros vimos como fracción parlamentaria en el mes de junio un primer borrador del INI como tal, se llamaba diferente, INIE, una E al final. Han habido diferentes propuestas del borrador como tal, se anunció que llegaba en septiembre, se anunció para las extraordinarias, ya arrancaron las extraordinarias, vamos para el lunes 11 de enero, de hoy en 8 arrancar nuevamente, y ojalá que llegue a la corriente legislativa. Pero ante el paso del tiempo como tal, ante la falta de claridad y de coordinación de sector transportes, que es lo que yo he venido planteando, el tiempo apremia, y en virtud del reclamo popular que tenemos en las comunidades, este diputado se da la tarea de honrar ese compromiso político desde una propuesta seria y responsable para que encuentre la suficiente viabilidad, porque sería mayoría simple, y creo que los apoyos los tendríamos en diputados y diputadas de diferentes fracciones. ¿Es responsable de esa poca ejecución de la obra pública que ustedes van a revelar en ese informe en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, la estructura del CONAVI, tal cual está planteada? Sí, definitivamente la estructura del CONAVI no ha funcionado de una manera satisfactoria. Le puedo dar un ejemplo muy rápido. El CONAVI tiene, en todo lo que es el mantenimiento de la infraestructura vial, tiene un esquema donde tiene contratadas empresas que llaman administradores viales, que son las que monitorean el estado de las vías, y sobre eso tiene contratadas las empresas que hacen ya directamente el mantenimiento. Cuando usted ve que pasa el problema del hueco de la carretera al aeropuerto, o el hueco de circunvalación, o la misma semana pasada que se hizo un hueco importante también en el puente Juan Pablo II, usted dice, entonces el esquema no está funcionando, porque las empresas que están encargadas de hacer el monitoreo de esas cosas y que tendrían que darse cuenta que ya hay una serie de elementos que determinan que pueden haber unas fallas para que las empresas que están encargadas de mantenimiento las reparen, no se dan cuenta. Tienen que pasar las fallas, tienen que hacerse el hueco, tiene que hacerse el problema, y la molestia para todos los ciudadanos, la atención de la prensa y todo ese tipo de cosas, para que entonces vaya y se atienda de manera reactiva una determinada situación. ¿Qué nos dice eso? Que el esquema no está funcionando. Bueno, definitivamente hay problemas de gestión muy importantes en el CONAVI, y aunque a lo mejor conceptualmente el esquema uno pensaría que debería de funcionar, la realidad es que en la operatividad no funciona y hay que darle un rumbo diferente. ¿Cambiaría que esas 6 empresas que hoy se ganan esos 520, o por lo menos una buena parte de esos 520 millones de dólares en el CONAVI con los distintos proyectos, cambiaría en algo la propuesta de Javier Cambronero de que se cree la Dirección Nacional de Vialidad del MOP?
Claro que sí, definitivamente ¿Cómo tiene que haber cambiar? una forma diferente, una forma distinta de acometer este tipo de problemas. Es una acumulación de problemas irresolutos y llegó el momento de tomar decisiones. La propuesta de ley intenta y apunta a esa búsqueda de soluciones. ¿En aras de qué? De que si hay en este momento 22 zonas regionales en el país sobre la cual el CONAVI distribuye y reparte entre las 6 empresas, eso debe ser revisado. No es posible que 6 empresas nada más, hay muchísimo mayor cantidad de empresas y los mismos equipos de MOP podrían entrar en muchos casos para lo que es imprevisibilidad, que ha sido también una de las fuentes fuertemente criticadas por parte del CEFIA y por parte de la NAMI, que se ha abusado de ese tipo de figura a la hora que es un tratamiento remedial y no de carácter preventivo, que es lo que todos deseamos. ¿A qué se refiere en esos casos? La impredecibilidad ante ciertas situaciones en la atención de una vía les ha permitido una forma de contratación muy rápida, pero con escasos controles, en los cuales, por ejemplo, se invierte muchísimo dinero. Si fuéramos de San Ramón a Barranca y bajamos por la cuesta Cambronero, encontramos un agujero que se hace en esa vía casi que todos los años, y casi todos los años esta vía se traga 400 millones de colones, cuando realmente se puede haber hecho un estudio geológico para determinar qué es lo que está generando el problema, o por qué no pensar en otras vías alternas que sean rehabilitadas para que el flujo vehicular se descargue en esta vía como tal y no seguir con este problema año tras año. Olman Tal Vargas. vez sí, nada más para decir que, y también para ser justo, que el esquema funciona mal en muchos lugares, pero funciona bien en otros. Recientemente, en estos días de vacaciones, tuve la oportunidad de ir por la zona de San Carlos y me pareció que las vías estaban en muy buen estado. Entonces uno dice, bueno, si en algunos sectores del país sí puede funcionar, ¿por qué no en nosotros? ¿Verdad? Si usted va por la zona sur, se va a encontrar las vías en muy mal estado. Entonces ahí es donde uno no entiende cómo en el CONAVI no hay una homogeneidad con respecto a los criterios técnicos que se utilizan para administrar la red vial nacional. ¿Qué tipo de mejoras hay que hacer al proyecto de don Javier Cambronero que usted mencionaba anteriormente? ¿Qué tipo de mejoras para depurar esta propuesta, presentarle y que sea más fácil de poder ser concretada? Sí, bueno, no voy a entrar mucho aquí en detalle porque Porque es no extenso. nos hemos reunido con él en detalle para hacerle las propuestas, eso tiene que además ser conocido por nuestra junta directiva, etcétera, pero voy a adelantarme y le voy a decir una. Tenemos algunas diferencias con la propuesta que él hace sobre quién debe dirigir esa Dirección Nacional de Vialidad. Ellos, así en el proyecto de ley está propuesto una gran cantidad de diferentes tipos de profesionales que eventualmente podrían dirigir el Consejo Nacional de Vialidad, y obviamente la posición del colegio va a ser de que eso debe ser para un ingeniero, Para por un las ingeniero. condiciones que Y para don actualmente... Javier Cambronero, ¿quién debe dirigir la Dirección Nacional de Vialidad? Bueno, parte de los problemas que hemos tenido en el sector transportes es sobre el grado de idoneidad, de aptitud con respecto a lo que es transportes, que transportes debe estar en manos de un ingeniero, alguien afín a la profesión como tal, y de aquí se han derivado una serie de problemas. Bueno, muchísimas gracias a Javier Cambronero, diputado del PAC, igualmente a Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos.